Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Qué placer es acompañarlos nuevamente. Estamos iniciando ahora mismo Justicia en Democracia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que por la coyuntura posiblemente le resulta a usted muy interesante y necesario. El doctor Hernán Rivadeneira nos acompaña a partir de este momento. El Colegio de Abogados de Pichincha, como siempre, ayudándonos y aportándonos a informarles y orientarles respecto de lo que debemos hacer en procura de defender nuestros derechos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, fundamentalmente con un tema, digo que quizás por la coyuntura que actualmente atraviesa el país, nos resulta más que importante. Estamos hablando de qué hacer si somos despedidos. Y en eso, el código ha cambiado en algunos aspectos, fundamentalmente lo que se venía practicando en años anteriores. Y yo quisiera abordar por allí este tema. Las nuevas modificaciones que se han dado al código, ¿influyen en algo en el tema de hoy, en lo que vamos a abordar respecto del despido? Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa de comunicación de ustedes. Y naturalmente el Colegio de Abogados está listo a estar con ustedes y a prestar todas las atenciones que están requiriendo. En cuanto al tema del despido intempestivo, sí, efectivamente hay una reforma que beneficia, en este caso, a las personas trabajadoras mujeres que están en estado de embarazo, en estado de gestación, y que efectivamente, si es que se produce una situación de terminación de su relación laboral, podría aplicarse la figura del despido ineficaz. Y en ese sentido, pues, las personas no solamente tienen derecho, como lo tenían anteriormente, a que se les indemnice. En este caso, esta figura del despido ineficaz permite que la persona trabajadora pueda, en este caso una mujer, estamos hablando concretamente, pueda demandar y pedir que se le devuelva el trabajo. Esta es una garantía de estabilidad plena que realmente no existía antes en el Código del Trabajo. La misma situación de despido ineficaz se está también vinculando al tema de los dirigentes sindicales. En el caso de los dirigentes sindicales también se plantea la posibilidad de que no puedan ser despedidos en primer lugar y en segundo lugar que puedan ser asimismo beneficiarios de esta figura y por lo tanto volver a su actividad laboral. Esto en el supuesto de que se llegase a un acuerdo con la persona que lo está despidiendo. ¿Hay la posibilidad? No es ningún acuerdo, sino que es una obligación legal. Y me voy más bien al cumplimiento de la obligación. ¿Qué ocurre si es que el patrono no quiere aceptar esta condición del despido ineficaz? En ese caso, pues evidentemente tendría una sanción administrativa, una multa bastante fuerte y que estaría pues incurso también en la posibilidad de una acción judicial que le puede llevar también a un resultado parecido, con un agravante. Es decir, si es que hay una demanda con respecto a esto que usted señala que se niega el empleador a pagar, hay una demanda, el juez va a dictaminar de acuerdo a la disposición legal que esta persona pues debe volver a su trabajo y por lo tanto todo el tiempo que esté cesante también tiene que pagarse la remuneración. Tal cual si hubiera estado trabajando. Claro, lo cual le va a llevar al empleador o a la persona que ha incumplido esta disposición legal a una situación bastante complicada desde el punto de vista económico. Por supuesto. Entonces habría una reclamación administrativa
que le podría llevar a una multa fuerte o una acción judicial que le puede también ocasionar una situación de pago, pues incluso de las remuneraciones que no se han pagado durante el receso, durante el tiempo en que ha permanecido fuera del trabajo, ¿no? Estos son los dos cambios fundamentales que se generaron precisamente a través de los cambios que se dieron en el código. El resto, y cuando me refiero al resto, sobre todo al despido intempestivo, ¿se maneja con la misma legislación de antes? Sí, el resto, por ejemplo, si no son dirigentes sindicales o si no hay el caso de la mujer embarazada, la mujer trabajadora embarazada o en gestación, pues efectivamente estaríamos nosotros dentro del despido intempestivo normal. Allí, en este caso, se aplica el tema de la indemnización, ¿no? Es decir, existe en este momento ya en el Ecuador dos tipos de estabilidad. Una estabilidad relativa, que es esta del pago de indemnizaciones, y una estabilidad plena, que es la posibilidad de que no se paguen indemnizaciones, sino que se le devuelve el trabajo. Esta es una mejor garantía para los trabajadores, pero naturalmente son solamente estas dos excepciones las que están en este momento en vigencia en el país. Si usted desea realizar cualquier consulta a nuestro invitado, el doctor Hernán Rivadeneira del Colegio de Abogados de Pichincha en la jornada de hoy, recuerde que nuestros teléfonos están a su disposición, así como también nuestras redes sociales, Democracia TV, Democracia DC, para que pueda hacer sus consultas respecto a este tema. Doctor, expliquemos a nuestra audiencia qué es lo que se considera un despido intempestivo, como para poder ya luego desarrollar cuáles deberían ser los caminos también a seguir si es que nosotros fuésemos víctimas, no sé si víctimas es el término más acertado, pero que estemos en condición de un despido intempestivo. El despido intempestivo es ilegal, es decir, la ley sanciona el despido intempestivo. Si es que fuese legal, pues no sancionaría. En ese sentido, el despido intempestivo es la interrupción brusca, violenta, forzada de la relación laboral que ha venido manteniéndose en forma normal. En un momento determinado, el empleador decide que esta persona pues va a salir de su servicio y generalmente lo que ocurre son actos un poco inadecuados, actos incluso que no tienen nada que ver con un trato, una actitud cordial o adecuada. Por ejemplo, el tema es de que le piden al guardia, ¿no es cierto?, que impida el ingreso a determinada persona o a determinadas personas porque han sido despedidas. Esa situación lleva al trabajador a plantear una denuncia ante las autoridades de trabajo. Y las autoridades de trabajo en muchas ocasiones no se preocupan de manera efectiva de concurrir a la empresa y reclamar por esta situación acompañando al trabajador o a la trabajadora. Y porque en ese sentido pues habría la constancia por parte de la autoridad de trabajo. Muchas ocasiones entonces no se hace ese acompañamiento y el trabajador está en la obligación de probar el despido, que es una de las cosas calamitosas que existen en la ley y en la administración de justicia laboral, que impiden que efectivamente se pueda sancionar adecuadamente a una actitud naturalmente ilegal, arbitraria que tiene un empleador para terminar intempestivamente una relación laboral. Y fíjese usted que en muchas ocasiones cuando uno conversa con trabajadores, pero lo hace también con emprendimientos, por ejemplo, con patronos o con quienes están relacionados desde la otra órbita precisamente de quien está dirigiendo una empresa, consideran que la legislatura es por demás garantista de los derechos de los trabajadores, lo que contradice lo que usted está diciendo. En realidad, más bien deberíamos ver que en muchas ocasiones los trabajadores son los que se sienten desamparados respecto de lo que podría ser la defensa de sus derechos. En este caso, como le estoy contando, sí, es un ejemplo, ¿no? En otras ocasiones, el empleador que quiere de manera racional terminar una relación laboral sin utilizar otros mecanismos, porque existen varios otros mecanismos de terminación de la relación laboral que no sean el despido intempestivo. Hay mecanismos legales para eso. Pero si es que quiere irse en contra de la ley, lo que normalmente debe pedirse y ocurre en muchísimos de los casos
es que el empleador entrega una comunicación al trabajador. Y le dice, mire señor o señorita o señora, usted ha cesado en sus funciones y desde este momento pues ya no está al servicio de esta empresa, por convenir a los intereses institucionales o empresariales. Habrá que llegar a un acuerdo también respecto de aquello, es decir, una motivación habrá como para que pueda cesar el trabajo de una persona. ¿Pero hay causales para un despido intempestivo? No, ¿Se puede proveer ilegal. de aquello? Es ilegal el despido intempestivo. Y por lo tanto, por eso es que hay sanciones, como le digo. Entonces, lo que sí hay es causales para terminar la relación laboral y cesar que no sea al el trabajador. despido. Que no sea el despido. Siendo Por ejemplo, aquello una ilegalidad, permítame, doctor, tan solo para aclarar los conceptos para nuestros amigos oyentes, en procura sobre todo de saber si es que no existe un causal, o al menos el trabajador no asume que ha existido un causal, la terminación de un contrato laboral siempre deberá ser entendido como un despido intempestivo, o es que en el proceso mismo el patrono puede argumentar ciertas cosas que contraríen esta visión del despido intempestivo para más bien sea la cesación de un contrato. Sí ocurre eso. Sí ocurre, por ejemplo, el patrono, el empleador, arguye que el trabajador es el que ha abandonado el trabajo. Y entonces, muy bien, si es que eso es así, efectivamente estamos en una situación de controversia. Esa controversia se ventila ante una autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo, que muchas veces no ayudan mayor cosa, o ante el juez. Y como efectivamente ante los jueces hay que hacer pues un proceso legal, en muchas ocasiones pues el afectado casi generalmente es del trabajador, lamentablemente en este caso. Porque si es que es la motivación es del empleador en el sentido de que el trabajador ha abandonado, el trabajador puede alegar de que él no ha abandonado y por lo tanto existe la palabra del uno y la palabra del otro. Y tiene que haber entonces algún elemento que le puede llevar al juez a la convicción de que efectivamente ha ocurrido un abandono. Pero para ese abandono existe una causal determinación de la relación laboral que está prevista en la ley. ¿Cuál es? Es la del visto bueno. Es decir, el empleador, cuando el trabajador ha faltado a su trabajo, ha abandonado el trabajo más de 3 días, puede solicitar un visto bueno. Es un trámite administrativo muy ágil que dura máximo un mes y en el cual debe probarse de que efectivamente ese trabajador, sin causa alguna, sin que haya justificación alguna, mejor dicho, no ha estado enfermo, por lo tanto, pues podía ir a trabajar, no ha tenido ningún accidente que le pueda impedir esto, etcétera. No ha habido ninguna fuerza mayor, una situación, una calamidad. Entonces se prueba que el trabajador ha abandonado más de 3 días, eso sí es una obligación, tiene que probarse eso, el inspector entrega un visto bueno, y concede un visto bueno al empleador. Y allí no tiene que pagar absolutamente nada el empleador de indemnizaciones y ese trabajador simplemente recibe sus proporcionales de ley y sale de la relación laboral. Pero tiene que probarse entonces el abandono. No simplemente decir, este señor ha abandonado y por eso es que él pues más bien me ha perjudicado a mí, porque efectivamente puede ser así. En las pruebas que se puedan determinar, el hecho de los testigos, compañeros de trabajo, ¿podría servir también como para que el juez pueda esclarecer el proceso? ¿O qué es lo que consideran una prueba necesaria? ¿En qué caso? En el caso de comprobar que faltó al trabajo, por ejemplo, y proceder al visto bueno. Bueno, allí efectivamente se puede probar por parte de la empresa a través del mecanismo del control de asistencia. Hay un reloj, por ejemplo, o hay una forma de establecer pues el ingreso y el egreso de los trabajadores y puede demostrar a través de ese mecanismo, a través de, qué sé yo, una verificación, ¿no es cierto?, que se puede hacer mediante una inspección o mediante la entrega de los impresos correspondientes, y señalar de que efectivamente en estos días de este mes, porque tiene que ser dentro de un mes, más de 3 días, no
ha concurrido a sus labores y no ha habido justificación de naturaleza alguna. Entonces, vea usted si hay cómo probar eso, si hay cómo demostrar esa situación y por lo tanto no llegar a situaciones que puedan más bien romper una armonía, una relación o violar la ley, ¿no? Porque el despido intempestivo es una violación a la ley. Dos aspectos que deberíamos claramente cuidar en nuestra relación laboral. Vamos a ir a una pausa, no sin antes advertirles que nuestros teléfonos están a su disposición, 250-3014, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Y si quiere observar también este programa, lo puede hacer a través de nuestro canal YouTube Democracia TV. Vamos a la pausa, volvemos. No hay más injusto que buscar premio en la justicia. Cicerón. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La gente tiene algo que decir. 250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Vamos a continuar con este espacio Justicia en Democracia. Gracias por seguir junto a nosotros. Veníamos conversando con el doctor Hernán Rivadeneira y con él abordando este tema. ¿Qué hago si soy despedido? ¿Cuáles deberían ser las acciones a cumplir? Tanto del trabajador cuanto también de su empleador. Doctor, y en este momento planteamos este escenario. Posiblemente una empresa en donde la situación llegó a un límite y el trabajador es despedido, fundamentalmente porque lo estamos observando, lamentablemente, con mucha reiteración, no solamente en empresas grandes, sino también en estas empresas pequeñas, en las empresas domésticas, en donde quizás no son 2, 3 empleados, con una sola persona que deje de trabajar, ya se genera este tipo de preocupación en la sociedad. ¿Cuál debería ser el primer caso si es que yo soy despedido? ¿Cuál es el paso siguiente después de haber sido comunicado? Hablar con la empresa mismo, ¿no? Con los funcionarios de la empresa y decirles muy bien, si ustedes en definitiva pues, me despiden, deberían pues inmediatamente entonces elaborar mi liquidación. Claro, naturalmente la gestión del trabajador siempre se orienta a que se reconsidere la situación. Obviamente. Que él no ha cometido ninguna cuestión, que se le explique qué es lo que está pasando. No, simplemente hay una disposición superior y usted va a salir. Entonces, ya no hay remedio en el asunto. Entonces, una primera gestión debería ser de manera directa en la empresa, para pedirles que por favor elaboren la liquidación que le corresponde. Y allí existen normas muy precisas para tal efecto. ¿Le corresponde elaborar esta liquidación a la empresa? A la empresa. Sí. ¿El ministerio de alguna manera colabora en esa liquidación? Si es que sale de la empresa, si la empresa se niega a realizar la liquidación, si no quiere realizar pues esa liquidación de manera rápida, directa, efectiva, porque de todas maneras va a intervenir el Ministerio de Trabajo. Y la intervención del Ministerio de Trabajo es para firmar un acta de finiquito, un acta de terminación de la relación laboral que tiene que ser naturalmente pues también avalada, tomada en cuenta
por la autoridad de trabajo respectiva. ¿Esta autoridad se limita exclusivamente a hacer un análisis de la liquidación realizada por el patrono o intercede también en propósito de cumplimiento de ley? Cuando no hay una disposición por parte de la empresa, los trabajadores pueden hacer la denuncia del despido intempestivo y el inspector lo que hace es convocar a las partes a que se pueda pues resolver este asunto de manera directa, de manera rápida. Él elabora también una liquidación porque solicita los datos correspondientes y en esa audiencia muchas veces él opina y dice el trabajador o la trabajadora tiene derecho a tal indemnización. La indemnización es pues de acuerdo a los años de servicio, tomando en cuenta la remuneración última que ha tenido y también se le paga la bonificación por desahucio de que estábamos hablando hace un momento, aparte también de todos estos rubros y también la liquidación normal sobre los proporcionales de ley de vacaciones, 13º, 14º, etc. Esa liquidación puede también elaborarla la autoridad de trabajo y efectivamente en un momento determinado se consiente y se dice que muy bien, se va a proceder de esa manera. Entonces, inclusive la empresa que ya ha elaborado su liquidación puede obtener el formulario de acta de finiquito vía internet, llena los datos que están allí, remite al Ministerio de Trabajo esa liquidación. El Ministerio de Trabajo fija una fecha para que se pueda pagar la indemnización correspondiente. Y hace una revisión de los montos. Y evidentemente debería ser. Ese debería me preocupa, doctor. Yo considero de que estos señores no tienen, digamos, en beneficio de ellos no tienen mucho tiempo. O no se dan el tiempo necesario para poder revisar. Si hubiera una impugnación de parte del trabajador, evidentemente se procuraría hacer una revisión. Sí, allí, claro, si es que es muy notorio el asunto, ¿no? Si es que, evidentemente los datos que están en ese formulario determinan el tiempo laborado. Y allí se calculan los años, por lo tanto, que tiene derecho. De eso quisiera que vayamos explicando, doctor, pero le voy a pedir una pausa tan solo porque tenemos ahora mismo una persona, un oyente, que quiere platicarle su caso y quisiéramos escucharlo. Muy buenos días y bienvenido a este espacio de Justicia en Democracia. ¿Cuál es la consulta? Escuchamos. ¿Cómo está? Buenos días. Quisiera hacerles una consultita. En el caso de que el empleador fallezca, ¿qué tipo de liquidación aplicaría para los empleados? Gracias. Muchísimas gracias a usted. Es una pregunta absolutamente válida. No solamente si es que el empleador fallece, pongamos también bajo la perspectiva de que una crisis económica como la que posiblemente podemos estar atravesando lleva a que una empresa concluya con sus tareas. ¿Cómo se debe proceder en casos como estos, doctor Rivadeneira? En ese caso se aplica la norma del artículo 169 evidentemente esa es una causa legal de terminación de la relación laboral. Vea usted, la ley prevé ese caso. Si es que es una persona natural, pues puede fallecer, efectivamente. Y no hay quien continúe con el negocio. No, los herederos no están dispuestos a seguir con el negocio. La cónyuge o el cónyuge tampoco, etcétera. O en el caso de una empresa que es pues una persona jurídica, pues se produce una disolución y una liquidación de esa empresa. Esa también es la muerte de una empresa. Así es. Entonces, en ese caso, a los trabajadores se les hace una liquidación tomando en cuenta todos los rubros, excepto lo del despido intempestivo. Entonces, los rubros tienen que ver con la bonificación del desahucio, ¿no? Que es 25% de la última remuneración por cada año de servicio, y los proporcionales de ley correspondientes, es decir, lo que corresponde a vacaciones, 13º, 14º, si es que tiene que calcularse también el fondo de reserva y todas las situaciones que tienen que ver con los beneficios sociales del trabajador. Si hay un contrato colectivo también, hay también beneficios que están fuera de la ley, ¿no es cierto? Si, digamos, no están precisamente en la ley, sino en el contrato colectivo, y por lo tanto esos beneficios también deben ser tomados en cuenta para la liquidación esta.
Allí vea ustedes una causal que legalmente permite la terminación de la relación laboral y por lo tanto, pues lo que tienen es que pagarse esos rubros. Lo mismo ocurriría si es que el trabajador fallece o la trabajadora fallece. En ese sentido también tiene que hacerse una liquidación y que es entregada a los herederos, ¿no? Ellos serían sus beneficiarios, claro, directos, sí, con los mismos rubros y la valoración exactamente igual, sí, que si estuviese vivo. aquello que acabo de manifestar. Ahora, doctor, cambiemos el escenario y pongámoslo también en la posibilidad de que sea una persona que ha cumplido 3 meses en una empresa, una persona que ha cumplido quizás 1 año, pero también existen personas que han cumplido 20 años de trabajo en la empresa. ¿El cálculo está determinado por los años de servicio o hay condiciones específicas para los distintos ejemplos que le acabo de dar? Si es que el despido intempestivo es desde el momento en que ingresa a trabajar hasta los 3 años, es la misma indemnización del despido intempestivo, que son 3 meses. Hagamos un cálculo, y es simplemente para ejemplificar a nuestra audiencia que ahora nos esté escuchando. Si es que este empleado ganase el sueldo, qué sé yo, $500 mensuales, que podría ser más o menos un salario generalizado, ¿qué nomás debería recibir? ¿Y qué tiempo de servicio? Hagamos con los 3 años primero, como para poder hacer esta valoración. Usted me dice que el cálculo es exactamente lo mismo si dura 1 año como dura 3 años hasta para el 3 propósito. Años. Hasta 3 años. Ya. Usted... Hasta los 3 años tiene derecho a, por lo tanto, pues $1,500 por la indemnización por despido intempestivo, artículo 187. Es decir, 1 mes de salario por cada año trabajado, si no estoy mal. Sí. Pero puede ser, como yo le decía, esa indemnización es igual así haya trabajado 1 día, o 2 días, o 1 mes, o 2 meses, ¿no? Entonces, si es que son digamos los años respectivos, ¿no? Hasta los 3 años. Perfecto, serían 1.500. 1.500. Asimismo, hay que sumar el 25%, ¿no es cierto?, de la remuneración, son los $500. Estamos hablando de 250, 125. Por cada año serían asimismo 125 por 3, 750. 125 por 3, y voy a pedir a la persona que ahora mismo nos ha llamado que nos dé un momentito, que enseguida pasamos con ella. Ya. Y los proporcionales de ley. Eso es lo que el trabajador debería buscar, se le cancele en el momento de su liquidación. En el momento de su liquidación, sí. Más los proporcionales que tienen que ver con las vacaciones, proporcionales de vacaciones, puede ser que haya salido a vacaciones en el año anterior, y por lo tanto tenga solamente unos días del siguiente hasta llegar a esto. ¿Eso varía si es que el trabajador no ha trabajado 3 años, ha trabajado 15, 20 años? ¿Solamente el cálculo por los años que ha laborado se incrementaría o cómo se maneja? Hasta 25 años existe la posibilidad de pagar la indemnización por despido años. De trabajo. Si es que ha trabajado 26 años, pierde ese año en la indemnización. Porque la ley determina un tope de 25 años, ¿no? Lo mismo ocurre con el desahucio. La bonificación por desahucio, el 25% de la remuneración, efectivamente se paga también hasta los 25 años. Es decir, sería 1.25, ¿no? Perfecto. Lo que se pagaría por los años de servicio. Los proporcionales son realmente el tiempo que todavía hay que calcular, pues desde el momento en que correspondió, por ejemplo, pagar el 13º sueldo, que es hasta el 24 de diciembre, ¿no es cierto? Y resulta que el despido se da en enero. Y efectivamente por esos días de diciembre a enero hay que calcular un proporcional del 13º. Así salgan pues una cantidad pues modesta, pero es necesario hacer ese cálculo. Si es que tiene, en el caso de un despido intempestivo, aparte de los proporcionales de ley, si tiene 20 años o más, tiene derecho también, en el caso de 20 años hasta 25 años, el proporcional a la jubilación patronal.
Mire usted, de eso sí vamos a continuar hablando para poder explicar a nuestros amigos oyentes de qué se trata. Pero tenemos una llamada y a usted le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su planteamiento? Sí, buenos días, licenciada, doctor, buenos días. Una consultita, doctor. Es un encargo de un vecino que me dice que por favor le esté preguntando. Doctor, el señor tiene un contrato, está trabajando por contrato. Ya ha trabajado 3 años y de pronto le dice que se ha terminado el contrato, pero todavía no se cumplía el tiempo del contrato. Y ya son 7 meses, no le hacen la liquidación, y aducen que el jefe tiene que hacer un oficio para el gerente que no suma, que no está, que le tienen 7 meses y no le hacen la liquidación. ¿Qué se puede hacer, doctor? Buenos días. Muchísimas gracias a usted por comunicarse y sobre todo por plantearnos sus inquietudes. Casos como estos se registrarán a diario, doctor. ¿Qué debería hacer? No sé si el trabajador ha hecho ya la gestión en el campo administrativo, en el Ministerio de Trabajo. Si es que ya ha cumplido esa gestión, que muchas veces no resulta, no tiene resultados favorables, ¿no? Por las dificultades que existen en la tramitación ahí en ese ministerio, ¿no? Tendría que efectivamente presentar un juicio laboral. Es decir, tiene que presentar una demanda porque no hay otro remedio, ¿no? ¿Y esta demanda debe ser con representación de un abogado? Sí, esta demanda tiene que estar firmada con un abogado. Tiene derecho, con esa demanda, tiene derecho hasta los 3 años, porque después de 3 años prescribe la acción. Él me dice que son 7 meses, por lo tanto estaría dentro del plazo o dentro del término para que pueda presentar esa acción. Si es que ya ha agotado el tema en el Ministerio de Trabajo. Porque en el Ministerio de Trabajo, si en alguna ocasión le pueden ayudar, pues vale la pena también intentar por allí, ¿verdad? Ese primer esfuerzo tendrá que ser entonces en el ministerio. Si es que ya lo ha agotado él, si es que ya ha pasado esta situación, la única posibilidad es una acción judicial. Una acción judicial, y cuando usted se refiere a un tema de una acción judicial, ¿el Colegio de Abogados de Pichincha, por ejemplo, brinda algún nivel de asesoramiento como para poder, sobre todo, guiar a esta persona que no sabe qué debe hacer o cómo debe obrar en el procedimiento legal al que debería apelar? Bueno, nosotros contábamos hasta hace poco con una defensoría social. El Colegio de Abogados brindaba a la ciudadanía una posibilidad de que abogados especializados en varias materias puedan no solamente asesorar, como usted está señalando, sino también acompañar, patrocinar causas. En este momento estamos en un tema de, ¿no es cierto?, de transición, porque hay efectivamente algunas situaciones que tienen que ser realmente implantadas una vez más, tomando en cuenta recursos locales y también posibilidades para continuar en esto. Pero yo entendería de que si es que acuden al Colegio de Abogados, de todas maneras, así no está funcionando normalmente esta Defensoría Social, pues se les podría ayudar, se les podría atender, como estamos haciendo también a través de este prestigioso medio de comunicación, ¿no es cierto?, radial y televisivo, lo podríamos hacer también en el Colegio de Abogados. Y ese es nuestro compromiso con ustedes, poder darles también una orientación y la información que requiere para defender sus derechos. Nos corresponde hacer una pausa, volvemos en breve con más en este espacio Justicia en Democracia. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La gente tiene algo que decir. 250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Sentimos lo que la gente
siente amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Continuamos junto a ustedes, Justicia en Democracia, un espacio de Radio Cadena Democracia. Nos puede sintonizar a través de 920 AM todos los días miércoles a partir de las 11 horas y puede escuchar este mismo espacio en Democracia TV. Y refiriéndose a nuestra página, siempre nuestras entrevistas estarán a su disposición. El doctor si somos despedidos. Precisamente en la llamada anterior, doctor, nos planteaban esta posibilidad respecto de una persona que no alcanza todavía a recibir su indemnización. Cuando nos referimos a procesos como estos, dice que han transcurrido 7 meses. Un ciudadano que se encuentra sin un ingreso en aproximadamente 7 meses puede estar pasando circunstancias muy complicadas. Circunstancias que además le llevarían también a que busque otro trabajo de manera inmediata. Si fuera este proceso, un trabajador que ha sido despedido de una empresa y procede a trabajar en otra empresa, jamás perderá los derechos que estarían todavía relegados para poder ser obtenidos, precisamente. No jamás, tal vez hay que quitar el jamás. Bueno, usted decía que las causas prescriben. Sí, hay una prescripción para poder reclamar ese derecho, ese beneficio, y ese término es de 3 años. Y por lo tanto, tendría que buscar en esos 3 años todos los mecanismos, si es que son administrativos o judiciales, para poder obtener pues un resultado que le beneficie finalmente, ¿no? Ahora, yo le preguntaba aquello porque habrán personas que requiriendo trabajar, no tendrán el tiempo suficiente como para iniciar un juicio, proceder en la búsqueda de alguien que lo represente, hacer un seguimiento del caso y posiblemente la dilación de todo este proceso va a llevar a que la causa deje de ser eficiente. Quizás hasta los costos económicos que implican concurrir precisamente a hacer estas diligencias pueden disminuir esta posibilidad que puede tener un trabajador. ¿Qué deberían hacer entonces? Esa es la fatalidad de este momento, ¿no? Porque, mire usted, no va a ser la indemnización, me parece que no, si es que tenemos todos los datos allí, no va a ser una indemnización cuantiosa siquiera, ¿no? Es una indemnización pequeña y que a lo mejor le toque a esta persona, pues imagínese usted, iniciar una demanda judicial. Existiría la posibilidad de la Defensoría Pública también, por ejemplo, ¿no? Se puede concurrir a una de las oficinas de la Defensoría Pública que están repartidas en Quito y allí pues un abogado especializado, es gratuita esa Defensoría Pública y podría ayudarle a esta persona de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo podría tomar un caso de estos para ahora ya con el COGEP, con el nuevo código de procesos, eso esperemos que mejore pues naturalmente los tiempos de tramitación. En este caso son 2 audiencias parecidas a las que existían también en el procedimiento oral que estaba vigente y que naturalmente se ha trasladado ahora al Código de Procesos. Hay una audiencia en donde se contesta la demanda y se presenta la formulación de las pruebas, y hay otra audiencia en donde se ejecutan o se cumplen las pruebas. Y luego inmediatamente el juez, después de esta segunda audiencia, anuncia la sentencia respectiva. Obviamente en ese caso pues hay apelación hasta la Corte Provincial y podría haber pues una casación si es que
esto ocurre, ¿no? Ahí si el monto lo amerita también. Entonces, el trámite de esa naturaleza podría tomar algún tiempo. Claro. Entonces ahí se complica un poquito el trámite. Pero ya, en definitiva, tendría la oportunidad de obtener el resultado que está buscando esa persona, ¿no? Doctor, usted ha cuestionado en el transcurso de esta entrevista esta figura del desahucio. Y una figura que antes era simplemente utilizada, ¿ha dejado de ser tan eficiente como antes, se lo pregunto, o resulta ser mucho más eficiente después de los cambios que se han dado en el código? El tema es de que más bien se ha mejorado en beneficio de los trabajadores el tema del desahucio. Primero porque solo el trabajador puede presentar el desahucio. Ya no, como anteriormente había, una posibilidad de desahuciar un contrato por parte de los empleadores. Entonces, ahora pues solamente el trabajador. Y en segundo lugar, la bonificación que se paga por el desahucio, pues se paga en todos los casos de terminación de la relación laboral. Eso, en ese sentido, sí sería beneficioso para los trabajadores en cuanto al pago, al reconocimiento de esa bonificación por desahucio. Algo que nos interesa saber, y tengo aquí una comunicación precisamente que es lo que nos están consultando, dice que ahora existe la figura del visto bueno que ya no solamente se aplica al trabajador, sino también al empleador. ¿Cómo se da este hecho? No conozco yo. ¿No hay la posibilidad de valorar cómo están determinando? A ver, perdóneme, repítame la pregunta. Un visto bueno para el empleador es lo que nos consultan. Claro. El trabajador, verá, existen dos posibilidades. El trabajador puede presentar visto bueno en contra del empleador. ¿Y cómo funciona una cosa como esas? ¿Qué es lo que va a valorar o qué es lo que está solicitando? Esto está vigente desde principios del siglo pasado. No ha cambiado mayor cosa. Una forma nueva. No es ninguna forma novedosa. Existen 3 causales para ese visto bueno en contra del empleador. Una es porque no le paga a tiempo o no le paga las remuneraciones completas al trabajador. Si no le paga a tiempo, es decir, el tiempo es de que tiene que pagarle. ¿Dentro de los primeros 5 días del mes, por ejemplo? No. Corríjanos, doctor, infórmenos. El tema es de que hay plazos para el pago de las remuneraciones. Y el plazo máximo para el pago de una remuneración, digamos, hay una diferencia entre salario y sueldo, todavía que se mantiene en el código, pero el plazo máximo es 1 mes. Por lo tanto, a final de mes tiene que estar pagada la remuneración. Si es que está pagándose los 5 primeros días del siguiente mes, está incumpliendo y por lo tanto estaría pues dentro de esta causal para que el trabajador plantee un visto bueno en contra del empleador porque le está retrasando el pago. Hasta el fin de mes, digamos 30 o 31 de cada mes, debe estar cancelado sus haberes. Exactamente, hasta que termine el mes, porque el plazo máximo, dice la ley, es 1 mes. Perfecto. Ya. Tenemos otra pregunta para usted, doctor. Pero también hay dos causales más. Dígame, doctor. O porque le injurian al trabajador por parte del empleador o de los representantes de la empresa. Hay una injuria, le dice, tú eres un ladrón o eres un tal y cual, en fin. Pues también puede pedir el trabajador visto bueno en contra del empleador. Muy bien. ¿Ya? Y la tercera causal es porque le cambian de actividad. Si el señor tiene una actividad que está constando en el contrato de trabajo y ahora le dicen, no, tú vas a hacer la limpieza del local. Le han cambiado de actividad y por lo tanto también se puede presentar, por lo tanto se configura una causal y se presenta un visto bueno. El efecto del visto bueno concedido al trabajador es de que tienen que indemnizarle por despido intempestivo. Muy bien. Eso ahí sí nos aclara mucho el concepto de cómo se valora este visto bueno para el empleador. Tengo otra pregunta para usted, doctor, y hace alusión precisamente a las gestantes, a las madres gestantes. Usted nos decía en principio, y hablando de esta nueva figura que se presenta precisamente en el código, la posibilidad de una mujer que en periodo de gestación sea sometida a un despido intempestivo. Pero ¿qué ocurre cuando esta mujer
en vez de retornar después de este despido intempestivo a la empresa donde venía laborando, está ya trabajando en otro lado, ¿cómo se debería proceder? A la cancelación de su trabajo anterior para beneficiarle a ella. A ver, la idea es que allí se produce el denominado, que ya hemos estudiado y analizado acá, el despido ineficaz. Este despido ineficaz implica que esa persona debe volver a su trabajo. Pero puede ocurrir lo que usted está señalando, en el sentido de que esa persona ya no le interesa volver al trabajo. Ha conseguido otro trabajo y que puede ser mejor. En ese caso, pues ya no surtiría los efectos del despido ineficaz. Es decir, volver al trabajo anterior, pero ¿y su indemnización cómo se maneja? Sobre todo tomando en cuenta que era una mujer gestante. ¿Tiene alguna variación respecto de una mujer que no está en gestación? No. Mire usted, en ese tema, en esa situación, ella pues se ha producido el despido intempestivo y efectivamente ella puede exigir la indemnización por despido intempestivo, sin ningún inconveniente. Estamos observando que, sin lugar a dudas, todo lo que ha ocurrido en el último tiempo respecto sobre todo en materia jurídica y en el tema de la legislación, tiene quienes están a favor y quienes también están en contra de los cambios que se han dado. Si yo le pregunto a usted, doctor, estas variaciones, sobre todo en el tema que ahora nos compete, que es lo laboral, ¿podemos pensar que hemos mejorado las condiciones de los trabajadores realmente? ¿Asumiríamos que la actual normativa en materia laboral beneficia al trabajador? ¿Cuál sería su conclusión para este problema? En los casos precisos que hemos tratado, existiría un beneficio para el trabajador. Lo que pasa es que las leyes, si es que nosotros analizamos las leyes, la de justicia laboral, la del trabajo juvenil, la del desempleo y la cesantía, etcétera, etcétera, que son las leyes que se han dictado en los últimos tiempos y que naturalmente han afectado el tema laboral, hay otras normas que sí son perjudiciales para los trabajadores y para, bueno, pues todo el tema de la relación laboral. En ese sentido, en este caso, pues se han hecho preguntas así muy precisas, muy centralizadas, sobre todo a la institución esta del despido intempestivo. Y en ese caso se han hecho las respuestas adecuadas. Pero si es que ya hacemos un análisis ya de todo el conjunto de esas leyes, vamos a encontrar que existen perjuicios, que existen algunos problemas que deberían ser tomados en cuenta. Solamente le menciono uno. Por favor. ¿No? En medio de este beneficio, por ejemplo, para las mujeres embarazadas o gestantes, resulta que también en esa ley se plantea la disminución de $40 millones para el pago ¿no es cierto?, al seguro social. Y también algunas otras situaciones que afectan definitivamente el tema de la seguridad social. Entonces, ese tipo de cosas que vienen introducidas en la misma disposición de la ley, ¿no es cierto?, y que no han sido todavía analizadas en este programa porque no correspondía al tema que se ha trazado para este programa, pues efectivamente allí sí habrían críticas. Tanto es así que se nos ha pedido al Colegio de Abogados y de manera particular a quien está este momento compareciendo, para que, por ejemplo, a través de demandas de inconstitucionalidad a estas leyes precisamente, ¿no?, pidamos que efectivamente se deroguen esas disposiciones negativas, ¿no? Que podrían estar, no sé, creando un referente negativo para quienes ahora mismo quieren emprender en negocios y por lo tanto incrementar la oferta laboral. Sí, efectivamente. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del tema del desempleo, esa ley del desempleo, de cesantía, pues realmente imagínese usted lo que significa que a los trabajadores
que tienen ya derecho al seguro de cesantía, ¿no es cierto?, a este fondo de cesantía que está en el Seguro Social y que es una aportación de los propios trabajadores que lo hacen mensualmente durante el tiempo de su labor. Resulta que esos fondos son extraídos del beneficio de los propios trabajadores para crear un seguro de desempleo. Es decir, es un acto de una demagogia barata que en definitiva se utilizan los recursos que ya están que son a la orden de los trabajadores y que pueden ser utilizados por ellos para realmente decir que el gobierno está entregando un seguro de desempleo para los casos emergentes en este caso. Y es precisamente esta tarea, la de informar, la de que las personas puedan hacer una valoración de acuerdo a su conocimiento respecto de estos temas, porque a veces pasa también por el desconocimiento el hecho de que no sepamos defender nuestros derechos. Doctor, tengo una última llamada, el tiempo se nos ha venido en contra, pero yo sí quisiera atender. Vamos a escucharlo, adelante, por favor. Aló. Le escuchamos. Díganos, por favor, su consulta. Sí. Yo deseo conocer si le corresponde por derecho a una joven que se quedó huérfana de padre y madre la pensión del seguro que el papá se murió últimamente. Si tiene derecho a la jubilación del padre. Bueno, no es materia precisamente del programa de hoy, sin embargo, doctor, no sé si le podemos dar algún nivel de recomendación. Sí, allí existe un beneficio que es el de la mortuoria, ¿no? Ese beneficio que tiene, en este caso, pues es la cónyuge sobreviviente o el cónyuge y naturalmente también los herederos, ¿no? Sí tendría derecho, habría que acercarse al Seguro Social, presentar el caso respectivo, le van a hacer los cálculos con todos los documentos que le soliciten allí y va a ser beneficiario, ¿no? Yo creo que sí es correcta esa petición. Aspiramos a haber sido lo suficientemente claros. El tiempo no nos ha permitido ahondar en algunas otras inquietudes, pero doctor, yo tan solo agradecer su presencia, el esclarecimiento de nuestras dudas y entiendo también las dudas de quienes nos están sintonizando. Este es un tema que por la coyuntura actual se habrá presentado en distintos hogares. Aspiramos de alguna manera a haber resuelto esas inquietudes. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Justicia en Democracia agradece al doctor Hernán Rivadeneira, agradece al Colegio de Abogados de Pichincha, pero fundamentalmente a ustedes por estar en nuestra sintonía. El próximo día miércoles a partir de las 11 de la mañana los volvemos a ver aquí en Democracia TV y Democracia SE. Hasta pronto. Justicia en Democracia volverá la próxima semana para aclarar sus dudas legales y encontrar una solución a sus conflictos. Justicia en Democracia con Verónica Rosero por Democracia y Democracia TV. Hasta el próximo miércoles. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias.